Hace un mes se reglamentó las guarderías infantiles. Muchos creen que... ¿En qué ámbito? Disculpame. Para las empresas de más de 100 trabajadores. Bien. Muchos creen que es una deuda de 50 años, aunque se dictó, mejor dicho, 40 y pico, cuando se dicta la ley de contrato de trabajo, establece la obligatoriedad de las... 1974. 1974, octubre de 1974. Entre paréntesis, disculpame, entre paréntesis, el autor de la ley de contrato de trabajo figura hoy como detenido desaparecido. No, claro. ¿Fue directamente? Roberto Centeno era un abogado marplatense que el 7 de julio de 1977 desapareció, junto con otros 7 abogados de entidades sindicales. Y era un hombre brillante, un hombre con mucha formación, y que por eso la ley es bastante equilibrada. Luego otra serie de leyes la han desequilibrado, pero la ley original era en ese momento revolucionaria. Era revolucionaria, no, yo no diría tanto, no. En realidad era una ley que aglutinaba todas las situaciones que se estaban presentando en ese momento, y lo hizo con mucha sapiencia. Era un hombre que conocía mucho el derecho italiano y el derecho español. Y además, si resucita hoy Centeno, se vuelve a morir, porque con todas las correcciones, cortes que se le ha hecho a la ley. Hoy, digamos, es una especie de Frankenstein jurídico, claro. La ley de contrato de trabajo, que tiene un montón de parches y un montón que la desnaturalizan, y no solamente perjudican al trabajador, sino también al propio empresario. No es que beneficie, claro, sobre todo las pymes se ven muy perjudicadas por la legislación en cuanto a los desequilibrios que claro. tiene. Y decía que en realidad esta sanción es una deuda de hace 115 años, porque la segunda ley laboral que se dictó en la Argentina, la primera fue en el año 1905, la ley 4661, que tenía un solo artículo que decía: prohíbese el trabajo en día domingo. Esa fue la gran conquista. Previamente, el año anterior, había habido un proyecto de ley nacional del trabajo que, aunque estaba promovida desde la oligarquía, de Julio Argentino Roca, a través de un brillante ministro que tenía, que era Joaquín B. González, se impulsó una ley nacional de trabajo, pero convocando, ellos eran del conservadurismo más estricto, convocó a los socialistas y a los anarquistas y a todo. Prácticamente esa ley, Leopoldo Lugones en ese momento era socialista, Juan B. Justo, Alfredo Palacios, José Ingenieros, Carlos Malbrán, el del instituto, del Valle y Barlucea, bueno, un montón de socialistas básicamente. Y bueno, otro gran tipo que era Juan Vialé Macé, cordobés, ingeniero, médico y abogado, que hizo un informe sobre el estado de las clases obreras espectacular, ¿no? Creo que son 2 tomos, ¿no? Son 2, bueno, depende de la edición, hay de 3, de 2, pero es bastante denso, pero muy lindo de leer aparte. Ese proyecto de 466 artículos en 1904 quedó relegado al año 1905 a ese solo artículo que salió, que era el descanso del día domingo. ¿Que salió por qué? Y Salta fue una de las primeras que adhirió. ¿Por qué puede ser? Porque a ese proyecto le interesaba a la Iglesia Católica. Entonces hubo mucha presión para que saliera, y Salta, que no era nada revolucionaria, fue una de las primeras en adherir al descanso dominical. Pero la segunda ley, que se dicta en 1907, es la ley de la mujer, de derechos de la mujer. Y ahí ya se habla de las salas maternales, de las guarderías. Es decir, entonces, desde ese... Y nunca se reglamentó la ley. Ni esa, ni otra serie de leyes que hubo, ni tampoco la ley de contrato de trabajo, hasta hace un mes que recién se ha reglamentado un derecho tan básico como que la madre pueda dejar sus hijos en un lugar adecuado, ¿no? Si bien en la reglamentación
habla de espacio físico, olvidándose un poco que no es solamente un espacio físico lo que implica el cuidado de los niños, ¿no? Pero lo cierto, ya que estamos hablando de 1 de mayo, que los movimientos obreros de mediados del siglo XIX básicamente tenían 3 banderas. La que finalmente da lugar, y quizás lo podamos explicar, al 1 de mayo, es la jornada de 8 horas. Se decía 8 horas para el trabajo, 8 horas para la casa y 8 horas para dormir. Para el descanso. Sí, sí. Y el segundo reclamo era el de los accidentes y enfermedades. Porque ¿qué pasaba? Los accidentes y enfermedades, en la medida que la revolución industrial incorporó nuevas fábricas, nuevas máquinas, y nuevas sustancias, que sin que tuviera culpa el empleador, en cierta forma, era la máquina la que le cortaba el brazo, era el líquido ese el que le infectaba los pulmones, y para el empleador, el obrero era un engranaje más. Un engranaje que si se rompía, se desechaba. Se desechaba. Claro. Y se buscaba uno nuevo y se reemplazaba, porque no tenía ningún costo para él. Y esto era muy grave, porque ya había una legión de enfermos e incapacitados que quedaban fuera totalmente de la posibilidad de ganarse el salario. Y la tercera era el trabajo de niños y mujeres, que por ser el eslabón débil de la cadena, eran los más explotados, porque recién Mario hablaba de las diferencias salariales. Bueno, en esa época las diferencias salariales eran más crudas, y a las trabajadoras que iban a las minas y a los menores que trabajaban en las minas, se le daban centavos comparado con las libras o los dólares que recibían los empleados, que no eran los trabajadores, que no eran muchos. Entonces, todo esto fue una caldera en ebullición, hasta que en el año 1886, un poco antes, se resuelve que en todo el planeta se iba a hacer unos actos de reivindicación, casualmente un 1 de mayo. Y lo que da motivo al 1 de mayo actual surge de lo que se llamó después los mártires de Chicago. Esto fue precisamente el 1 de mayo, que no ocurrió el 1 de mayo, fue un 4 de mayo. El 1 de mayo empezó pero la masacre o ocurrió el 4 de mayo. Y en realidad tampoco se conmemora la masacre, que fueron como 200 muertos, no se sabe el número bien, sino que se refiere a los 7 mártires que fueron condenados en un juicio tan aberrante que 7 años después el propio gobernador del estado de Illinois declaró la nulidad del juicio. Los que sobrevivieron, porque hubo más condenados, pero condenados a cadena perpetua, no quisieron nunca el indulto y hubo que declarar la nulidad del juicio, porque había sido una aberración jurídica. Ahí se condenaba no el hecho, porque ninguno había estado en el momento del hecho, y había pruebas de eso, sino que se condenaba la ideología. Se los condenaba por ser anarquistas, y de alguna forma eso se publicitaba, que más que nada lo que condenaban eran por ser anarquistas y por hacer propuestas libertarias, no del tipo de Milley, sino de lucha de los trabajadores. Y eso ocurrió en una plaza de Chicago que se llama High Market. Yo tuve en dos oportunidades. En 1969, cuando era muy joven, y fui a la plaza, no había absolutamente nada. Vos fuiste en el año del Cordobazo. El año del Cordobazo, claro, era, es más, me invitaron, siendo tan joven, me invitaron a disertar
sobre el fenómeno del cordobazo. Ah, mira vos, justo. Sí, estaba porque se produjo eso era, digamos, el cordobazo era conocido en Estados Unidos, también en los ámbitos universitarios, académicos, claro, y que les interesaba conocer mucho cómo había sido la génesis del cordobazo. Pero estuve en ese año y no se recordaba, nadie recuerda. Y después volví hace poquito, hace 4 años, a la misma plaza. Y ahora hay un monumento, es decir, son unas 6 o 7 figuras humanas de tamaño natural, bastante lindo, pero y prácticamente lo único, hay una plaquita chiquita y muchas placas recordatorias de otros, pero casi, digamos, pasa desapercibido para Estados Unidos el hecho histórico que ahora mueve a todo el mundo, y sin embargo en Estados Unidos por 2 motivos no se recuerda. ¿Cómo? Que no se conmemora. No se conmemora, sí, porque ¿yo qué dije? Recuerda. Ah, No digo se conmemora porque no, sí, algunos lo toman como una celebración. No, pero en Estados Unidos no se lo recuerda. No. Claro. ¿Por qué no y no se lo conmemora tampoco? ¿Por qué no se lo recuerda ni se lo conmemora? Porque 10 años después de los sucesos, un presidente que me estoy olvidando el nombre, bueno, ya me voy a acordar enseguida, resolvió que para alejar la idea de la masacre y de todo, se debía festejar el 1 de mayo, el 1 de septiembre. De tal forma que instituyó lo que se llama el Labor Day. El presidente norteamericano, ya te digo, Grover Cleveland, él fijó que se conmemorara o festejara, porque no se conmemora nada, no se recuerda nada, el Día del Trabajo en Canadá y en Estados Unidos es el 1 de septiembre. Es decir, pasado mañana en Estados Unidos nadie se entera, nadie sabe, y en el resto del mundo sí. Claro. Lamentablemente el primer país que comenzó a recordar el 1 de mayo fue la Alemania de Hitler. En el año 1900. Mirá qué contradictorio, ¿no? Sí, es una contradicción. Sí, fue el primero que estableció, a pesar que Hitler prácticamente había suprimido los sindicatos, ¿no? Sí. Pero lo que ha logrado un poco el propio sistema capitalista en todo el mundo, salvo en algunos países en particular, es que creamos que esta es una jornada de fiesta. Claro. Y es una jornada de lucha y de reivindicación y de recuerdo permanente. No es comer el asado, claro, y tendría que haber mucha más concientización sobre todos los padecimientos que sufrieron los trabajadores para llegar a tener la legislación que hoy se tiene, porque no hay otra... Nada es gratuito, digamos, nada es gratuito. Nada es gratuito. Todavía no se planteó el tema de la igualdad de género. En términos generales, las paritarias o las convenciones colectivas están en deuda en un montón de temas, que podrían abordar y que deberían abordar los convenios colectivos, y prácticamente se dedican a establecer el salario, a seguirle el curso a la inflación y nada más. La mayoría de los convenios en el año 1975. En 1975 no conocíamos lo que era una computadora, no hablemos de internet, no hablemos de un celular, no hablemos de... el cambio ha sido muy drástico y los convenios colectivos no se han movido al ritmo de ese. Y una de las deudas grandes que hay, yo escribí hace poco un artículo y me gustaría insistir profundamente sobre el tema. Sí. Tuvimos la suerte de que nuestro país ratificara el convenio de la OIT número 190. Ese convenio es importantísimo. Es el convenio que establece justamente la defensa de la mujer, particularmente ante el acoso laboral.
Y esto es una deuda que tenemos todos los argentinos, sean legisladores, sean empresarios, sean sindicalistas, sean universitarios. En cada organismo, en cada entidad, deberían existir protocolos. Porque ¿cuál es el problema? Acá se producen los acosos sexuales o laborales, que digamos laborales el género, el sexual es la especie, en los que la mujer sufre a solas esa situación y recién cuando hace eclosión, explota, a veces recién entonces se entera el empleador, porque no ha establecido los mecanismos, los protocolos para que esa persona vaya informando o denunciando a esa persona que lo acosa. Entonces, en Europa esto ya está bastante difundido y, por ejemplo, las universidades, no puede ser que nuestras universidades no tengan un protocolo para que ya sea los docentes o los alumnos o cualquiera que tenga una situación de acoso, no tenga un mecanismo. ¿A quién se dirige? Acá no se sabe a quién tiene... y los protocolos justamente buscan que haya un tercero imparcial que pueda encauzar la situación. Lo mismo pasa en los propios sindicatos, que tampoco tienen su autorregulación. Lo mismo pasa en las empresas grandes, las empresas, no digo las chicas, porque las chicas no tienen esa capacidad, empresas de 5 o 10 trabajadores es muy difícil, aunque no imposible, pero las empresas medianas deberían tener un protocolo para... No solamente el caso de la mujer, particularmente el caso de la mujer, pero también el hombre es el mobbing, el famoso mobbing, es una víctima. Entonces, creo que cada uno de nosotros tiene la posibilidad de, en el organismo en que se encuentre, ya sea en una universidad, o sea en una empresa, o sea en los propios organismos públicos. ¿Cómo es posible que en el empleo público, que es mucho más sencillo, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, no tengan normas regulatorias de esta situación? Bien, precisamente en septiembre de este año vamos a hacer un congreso internacional de Derecho del Trabajo. Bueno, es la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo. En septiembre, el 8 y 9 de septiembre, que entre otros invitados va a venir el presidente honorario de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo, que es un belga radicado en Suiza, que es Jean-Michel Servet, quizá el hombre más importante en el mundo. Pero uno de los temas específicos está el análisis de este convenio 190 de la OIT, que fuimos el tercer país, somos uno de los pocos países que ha ratificado este convenio. ¿Ese convenio a partir de cuándo se tiene que poner en ya vigencia? Justamente hace 2 meses entró en vigencia. Ah, ya está en vigencia. Hace un año se ratificó y necesita un año para entrar en vigencia. Ya se cumplió el año hace 2 meses, de manera que eso ya tendría que estar siendo aplicado, sobre todo en los organismos públicos, ¿no? Vamos a hacer una campaña entonces para eso. A mí me parece muy importante. Bien. Bueno, antes de ir con la parte final, ya estamos en los minutos finales, quiero hacer el sorteo de las 2 entradas para la obra de teatro que se realiza mañana. El primer ganador es Karina Villagra, DNI 298. Este es de la obra de teatro. Tenemos el primer ganador. El segundo es Clara Villarreal, DNI 336. Así que estos son los 2. Y ahora vamos a sortear los 2 ganadores de los vouchers de Dulce Encanto. Claudia, que termina en 049, y Patricia, que termina en 831. Estos son los dos ganadores de Dulce Encanto y de la obra de teatro que se desarrolla mañana. Bien, con esto quiero agradecerles tanto a Walter Neybuller y a Mavi Bravo
su participación. No, gracias. Vamos a estar, por supuesto, en otro momento, en otro debate. No, muchas gracias. Muchas gracias, Mavi. Gracias. Bien, con esto nos despedimos en este programa especial del Día Universal del Trabajador. Nos despedimos, será hasta el próximo viernes, cuando digamos que ya estamos acá en la columna nueva. Muchas gracias y feliz fin de semana y feliz Día del Trabajador, por supuesto, para el domingo próximo.